Un abrazo bien grande en nombre de Uniremington, en nombre mío. Espero que se estén cuidando mucho. Vemos que ese COVID sigue aumentando en todo el país. No sabemos qué irá a pasar. Hay unos rebrotes en todas partes. Lo único que queda es seguir las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud en relación a que tenemos que seguir los protocolos de bioseguridad. Y lo otro, pues lavarnos las manos constantemente y tratar de guardar el distanciamiento de los 2 metros y además de llevar nuestro tapabocas. Bueno, muchachos, después de este pequeño saludo, agradecerles también qué reflexiones. Le cuento que qué par de grupos que me tocaron tanto los lunes como los martes. Unos realmente se han fajado con ese trabajo de quién soy yo. Sé, la mayoría me han contado que ha sido muy difícil de pronto uno sentarse a escribir un poco de uno mismo, pero lo más importante es que han sacado el trabajo adelante. Otra cosa, los felicito, son unos berracos. Qué orgullo como directivo que fui una vez de la universidad y ahora que soy tutor, tener estudiantes como ustedes, con esa capacidad, con esa entrega, con esa lucha, con ese deseo de prosperidad, de seguir adelante, de encontrar el mejor camino y de poder en algún momento cumplir con ese sueño de vida que es unos ser contadores públicos, otros ingenieros, otros... es una maravilla. Le cuento que me los he disfrutado leyéndolos todos porque la verdad encuentro en cada uno de ustedes esa grandeza que tenemos todos los colombianos. Y ahí es donde yo, por ejemplo, que trabajo en el sector turismo y cuando a veces nos agreden y nos dicen que es que los colombianos somos mala gente, yo siempre respondo eso que alguna vez por ahí un político dijo, que somos más los buenos que los malos y que no se nos puede juzgar de manera acelerada, porque en Colombia hay gente hermosa y yo en este momento, este grupo de los martes donde tengo 9, 10 estudiantes, son muchachos comprometidos con la vida, muchachos con muchos sueños, muchachos que de una u otra forma la han tenido, como dice el cuento, que sudar para poder salir adelante. Esas historias son espectaculares, esas, recordar todo lo que cada uno cuenta allí con lujo de detalles. Algunos, por ahí solamente hubo un trabajito muy superficial, pero yo creo que muchas veces da miedo. De pronto uno, y por ahí decía alguien, cuento mi historia, pero hay partes que tampoco puedo contar porque hacen parte del sumario y yo eso lo respeto. Pero de términos generales vi unos trabajos excelentes. Les cuento, no me da pena decir, y muchas veces, en muchas ocasiones que doy este módulo, me ha pasado, hasta lágrimas he derramado, sencillamente lágrimas no de tristeza, sino de orgullo, de ver la berraquera de ustedes, de que han afrontado situaciones muy, pero muy complejas, muy difíciles. Unos la separación de los papás, otros esa lucha con esos papás que a veces los hombres, a veces cuando perdemos la familia es cuando venimos a caer en cuenta que la embarramos y que tenemos que luchar por la familia, esa entrega berraca y dura que tiene la mujer colombiana todos los días para enfrentarse a esos obstáculos que a veces les presenta la vida diaria, pero cuando se logra salir adelante es cuando uno se siente mucho más orgulloso y feliz de ver que el fin y lo que se había prometido por fin se logra. Por ahí me enterneció mucho una historia que me contaron, perdió su casa después de tanta lucha y volver nuevamente a luchar por ella y no, es que de verdad han contado unas cosas que me han partido el alma. Otros, por ejemplo, ese sentido y ese amor de pertenencia que tienen por sus hijos. Esos hijos, como decía uno por ahí o una por ahí me decía,
que ese hijo es mi palanca, es mi motivación, es mi vida, es mi empuje diario. Entonces, eso uno lo llena de mucha felicidad, de ver que ustedes son muchachos tan jóvenes y piensan y actúan de esa manera. Entonces no hago sino decirles mil gracias y vamos a seguir adelante porque vienen unas reflexiones que yo creo que los van a poner a pensar un poquito, pero un poquito es mucho. Saben que el módulo es un módulo que está construido para ética, pero estamos combinando dos partes, el crecimiento personal de la mano de la ética. Entonces, ahora 8 días vimos cómo la ética es una rama de la filosofía que viene de la palabra ethos, y esa rama de la filosofía es la que estudia los valores que son propios de las tradiciones, de las culturas, de los pueblos, y que identifican a cada una de las personas, en especial, pues nosotros aquí que estamos. Y entonces hoy voy a continuar y voy a coger la parte entonces vamos a comenzar hoy con el término de filosofía, pero vamos a ir muy rápidamente. De pronto vamos a digerir un poquito de conceptos muy filosóficos, pero tengo que hacerlo por el módulo, pero luego volveremos otra vez y entraremos a lo que tiene que ver nuestro crecimiento personal. Entonces voy a compartir lo que nos toca hoy, voy a presentarlo y espero que por favor me confirmen cuando ya lo estén visualizando en sus pantallas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ya lo están viendo. Entonces, vamos a ver entonces esos términos desde la filosofía. El filósofo que posee perfectamente la ciencia de lo general tiene por necesidad la ciencia de todas las cosas. Porque un hombre, vamos a ver quién llegó aquí, Luz Elena Ruiz. Luz Elena, buenas noches. Luz Elena Ruiz. Ah, Luz Elena ya había llegado. Fue que volvió y se salió. Sí, Ah, señor. bueno, Luz Elena, listo. A ver que Andrés Agudelo no le ha anotado. Ya están todos aquí, ya pues tengo esto al día, entonces voy a cerrar lo de la asistencia para volver nuevamente. Entonces, voy a volver al documento, ahí estoy en el documento. Entonces dice, voy a volver a comenzar. El filósofo que posee perfectamente la ciencia de lo general tiene por necesidad la ciencia de todas las cosas, porque un hombre de tales circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se encuentra comprendido bajo lo general. Pero puede decirse también que es muy difícil para el hombre llegar a los conocimientos más generales, como que las cosas que son objeto de ellos están mucho más lejos del alcance de los sentidos. Eso decía Aristóteles. Aristóteles era un hombre, miren, todos los pensadores griegos, los filósofos griegos, tenían, si se puede decir, un interés personal por tratar de encontrar sentido a lo que era el hombre mismo. Para ellos, cuando crean las primeras polis, o sea, las primeras ciudades, lo que quieren es que todo el mundo participe de la formación de la ciudad. Pero ¿y cómo se participa en la formación de una ciudad? Exponiendo sus ideas, dando conceptos, dando opiniones, criticando, porque la crítica, cuando se hace de manera reflexiva, positiva, no reflexiva, crítica, negativa, es cuando se construye. Y para ellos era muy importante, yo no sé si recuerdo donde los antiguos se sentaban a discernir. El ágora era, si se puede decir así, como hoy en día las plazas públicas. Así comenzaron ellos. Inicialmente en la antigüedad siempre se hacían ese tipo de encuentros donde discernían en relación al mismo ser humano o en relación a las estrellas, a los astros, al mundo que ellos les rodeaba. Bueno, pero hay unos interrogantes que se formulan desde la filosofía. ¿Cuáles son? El primero es del área de la ontología o la ontológica, donde se estudia qué es la realidad y qué y cómo está compuesto el mundo.
Entonces, miren que esto es muy superficial. ¿Qué es la realidad? Pues todo el mundo tiene una manera muy diferente de ver la realidad. Estábamos viviendo momentos difíciles, no solamente por el COVID-19, sino por lo que ha querido imponernos el mundo moderno. ¿A través de qué? A través de por ejemplo, del consumo. Yo ahora 8 días hablé de eso, a través de la moda, de los gustos y preferencias, abordando la gente. Nos hemos vuelto hasta compradores compulsivos. Muchas veces tenemos cosas que nosotros realmente no necesitamos. Entonces es muy difícil poder entender a veces al ser humano, porque esta área de la ontología trata de hablarle de realidad, pero todos tenemos un concepto muy diferente de lo que es y cómo está compuesto el mundo. Entonces, para poder hablar de la realidad, de esa parte ontológica, cada uno tiene su punto de vista en relación a lo que es la propia ontología. Viene la parte epistemológica, que es cómo conocemos, qué se puede conocer, hasta dónde y con qué instrumentos conocemos. Entonces, también de pronto es una parte que tiene ya que ver con el conocimiento, pero no hacemos, o sea, aprendemos, nos apropiamos de ese conocimiento, pero no es un conocimiento propio. Es lo que nos dan las ciencias, todo tipo de ciencias, la medicina, toda esta parte donde nosotros tenemos que entrar a abordar. Y, por ejemplo, dice hasta dónde y con qué instrumentos conocemos. O sea, cuando esos instrumentos son de interés, es donde nosotros entramos entonces a conocerlos. Y viene una parte muy interesante que tiene que ver con la ética. Entonces es la parte axiológica, donde nosotros, de acuerdo a los comportamientos, entonces determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bello y lo justo. Y por último, entonces determinamos si las acciones que hacen los seres humanos, qué es lo ético. ¿Será que esa persona actúa dentro de su personalidad y dentro de sus valores como una persona ética? Entonces es muy importante reconocer que dentro de la filosofía la ética juega el papel fundamental porque es el que aborda de manera directa al ser humano. Mientras la ontología es hacia afuera, qué es la realidad, cómo se desarrolla el hombre, cómo vive el hombre, y en la epistemología es cómo están las otras ciencias al servicio y cómo yo voy adquiriendo conocimientos. En la axiología es donde yo entro a determinar todos mis comportamientos en relación a lo que es bueno, a lo que es bello y justo y a lo que realmente es ético. Bueno, entonces aquí viene un cuadrito, el cuadrito de la filosofía. En cuanto al ejercicio del pensamiento, se constituye a partir de ¿qué? Del ser humano. El ser humano es el gran protagonista de la historia, del mundo, el ser humano. Y el ser humano se pregunta, desde la antropología, ¿qué es? ¿Cómo se organiza socialmente? Y allí aparece la sociología y la filosofía política. Esa sociología, esa filosofía política que nace con el Imperio Romano, donde nace el derecho, donde nace ese interés de que las grandes ciudades tienen que tener unas normas y tienen que tener unas leyes. ¿Dónde vive? Es la parte cosmológica y que va relacionada con la ontología. O sea, ¿cómo trasciende el mundo? ¿Cómo trasciende su mundo? ¿Cómo trasciende nuestro mundo? ¿Qué es lo que nos aborda? Entonces, eso hace parte de la metafísica. ¿Dónde se vive? Esa es la teoría del conocimiento. ¿Cómo razonan? ¿Cómo razonamos todos los seres humanos? Somos los únicos seres vivos que tenemos razón y por ende tenemos una lógica. ¿Cómo actuamos? Entonces, allí es donde viene cómo actuamos. Viene a través de la ética y la moral. Y esa ética y moral, ¿cómo se expresa? Entonces la expresamos en el arte, por ejemplo, la estética. Yo recuerdo cuando anteriormente ese módulo, esa materia la quitaron de los colegios. Era estética, donde a uno le enseñaban a escribir, donde le enseñaban a decorar los cuadernos, donde le enseñaban a una cantidad de cosas y era muy lindo porque la gente se preocupaba mucho por su propia caligrafía.
y es más, eso se convertía hasta en un arte. Pero miren ustedes cómo la tecnología nos ha ido reemplazando todo eso. Es más, hace poco me decían a mí, venga, don Carlos, y parece como si el hombre hubiera entrado en una especie de abandono por culpa de la tecnología. Y yo, por ejemplo, lo he visto. Por ejemplo, este ejercicio de quién soy yo, cuando estamos presencialmente, yo les digo a los muchachos que hagan el ejercicio a mano, porque a veces se facilita y es más difícil, por ejemplo, uno ir narrando y ir redactando a través del computador. En cambio, cuando uno escribe a mano, a uno le van saliendo las ideas y uno las va plasmando en una hoja de papel. Pero ríanse, muchachos, lo que ha pasado. Muchas veces, cuando hemos estado presencialmente y alguien redacta, hay muchachos, me he encontrado con estudiantes que no entienden ni lo que escriben, no entienden ni su propia letra. Uy, profe, ¿yo qué fue lo que escribí aquí? No, mi nombre es, bueno, ¿cuál es tu nombre? Ah, sí, ¿verdad? Mi nombre, bueno, listo, Jorge Eduardo. Y sigue leyendo. Y entonces, no, profe, es que estaba escribiendo esto muy rápido y no entiendo todo lo que escribí. Y pasa mucho, y pasa cotidianamente. Por ejemplo, en las facultades de medicina, por ejemplo, ustedes saben, los médicos tienen letras horribles. Es más, a veces uno no, mire que uno cuando anteriormente reclamaba una forma, decía, venga, ¿qué es lo que dice el médico ahí? ¿Qué fue lo que me mandó? Y solamente el regente de la farmacia era el que entendía la letra del médico. Entonces se perdió esa estética. También la estética va como la forma de nosotros vernos, la forma, había un trabajo que me enviaron hoy donde decía, y por último voy a hablar un poquito cómo soy yo, tengo el pelo largo, liso y muy lindo porque se describía, es la parte estética, mido uno tanto, me gusta esto, me gusta, eso es la parte estética. La religión, la filosofía de la religión es eso, miren, lo que yo les decía también, la filosofía, dentro de la religión y la política, hoy en día se ha convertido, son temas que yo, claro, en las dimensiones del ser humano están, pero yo no abordo porque, como decía Federico Engels, lo que pasa es que la política y la religión en algún momento tratan de coartar y limitar la libertad del ser humano. Entonces muchas veces uno tiene que tratar, y me han dicho muchos en su trabajo, yo soy una persona auténtica, de pronto no le rindo pleitesía a nadie, digo lo que digo y puedo pasar por ser una persona grosera, pero yo digo que no soy una persona grosera, sino sincera, y eso me gusta, porque las personas que se libran de esos tapujos o de esos yugos, que limitan esa libertad de uno de expresión, entonces uno tiene que tratar de llevar muy cuidadosamente lo que es la política y la religión. El lenguaje es esa capacidad de uno comunicarse. ¿Cuál es mi filosofía del lenguaje? Me gusta corregirme. Hay personas que no les gusta que lo corrijan. Y de pronto yo por ejemplo a veces cuando hay exámenes yo les coloco un rutico, un círculo, alguna cosa cuando veo que una palabra está mal escrita. Y hay personas que se molestan por eso, pero yo les digo, lo hago con mucho respeto porque tú tienes que crecer. Tú no puedes seguir entonces de pronto cometiendo los mismos errores y que no te los corrijan. En la parte conductal, a nadie le gusta que lo corrijan. De pronto hay que hacerlo de una manera muy delicada, de pronto muy sutil, para que la otra persona no se vaya a ofender. Miren, entonces todo esto que acabamos de ver en relación a la filosofía, entonces nos lleva a un primer, si se puede decir aquí, título que quiero que hablemos, y es el de la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque lo que quiere la filosofía, por ejemplo, y la ética y la moral es tener al ser humano con una libertad. Ahora vamos a ver esa libertad en tener una libertad de expresión, de pensamiento, una libertad que la persona no esté coartada o esté limitada a decir algo sencillamente porque siente miedo. Miren, a mí me ha tocado en parejas en conflicto, que fue lo que yo les contaba en un taller que tuve yo con la diócesis de Pereira. Y las parejas lo que más se me quejaban era de eso,
me decían, don Carlos, me casé muy enamorada, pero cuando me... Y también habían personas que decían lo mismo. Por ejemplo, hay una dificultad muy grande en el ser humano y es, Perdón, hay, profe, señora, bien pueda. perdón que lo interrumpa, pero es que no sé si me pasa a mí únicamente, pero se le escucha entrecortado, entonces no le alcanzo a captar el mensaje. O no sé Bueno, si... les voy a No, contar una cosa. A todos les está pasando lo mismo. no, profe, a mí me está, yo sí lo estoy escuchando perfecto. Y yo también lo estoy Ah, escuchando a la bueno. perfección. No, mira, Bueno, bueno, entonces porque gracias. también, profe, me escucho bien. les voy a contar una cosa. Hoy estoy dentro de mi casa. Otras veces me hago en el balcón de mi casa, pero está cayendo un aguacero en esta zona. En Es todo lado. más, es en toda parte. Es más, tenía hasta susto que de pronto hubiéramos tenido que aplazar la tutoría porque cayeron unos rayos y normalmente cuando caen rayos se va la señal de internet. Entonces espera a ver si de pronto se te va normalizando. Igual, a veces se queda como en silencio. Bueno, igual este documento como está quedando grabado, lo pueden volver a ver en la plataforma, si de pronto alguno quiere volverlo a ver dentro de la plataforma. Listo, no hay ningún problema y entonces voy a continuar. Perfecto. Bueno, entonces miren, les estaba contando, y entonces una de las situaciones más complejas que tiene el ser humano, donde se limita mucho la parte de la libertad, es la palabra celos, cuando hay el antivalor de los celos, porque los celos no solamente son en la parte amorosa, hay celos profesionales, hay celos de tipo familiar, hay celos de tipo amoroso, y cuando aparecen esos celos, miren que las personas se indisponen. Es más, me decía a mí una persona, me decía, don Carlos, yo creo que lo más malo que puede tener una persona en su vida es de pronto los celos. Los celos no lo dejan ser una persona auténtica y es más, los celos no solamente molestan a la persona que molesta, sino que también la persona misma empieza a coartarse su propia libertad, a limitar su propia libertad, a no dejar a que su pensamiento esté tranquilo. Entonces miren ustedes cómo en ese accionar del ser humano a veces hay complicaciones y es lo que yo quiero, por eso estoy llevando este módulo de ética muy de cerca con el crecimiento personal, porque ¿qué me gano yo con hablar de la filosofía, mientras, miren ustedes, cada uno dio a entender su propia problemática. Cada uno vio, hubo alguien que me terminó, qué bueno que pude hacer este ejercicio porque me permitió encontrarme conmigo mismo y tener el dolor pasado, pero veo qué cosa maravillosa, cómo ya he podido ir superando etapas que fueron muy difíciles para mí. Entonces, sencillamente, este ejercicio es un ejercicio, el de quién soy yo, es un ejercicio que le permite a uno como hacerse una radiografía, por ahí otros me hablaron de autobiografía, y para mirar de dónde venimos y para dónde vamos. Y cuando cuentan todas esas, hubo alguien que me habló de la meningitis, una niña que se vio en sus primeros años de vida muy enferma y cómo luchó y cómo cuando su abuelo murió fue la pérdida más dolorosa porque su abuelo siempre estuvo acompañándola de una manera u otra mientras tuvo la enfermedad. Y recuerdo también que esa historia me plasmó tanto porque decía ella, la primera vez que me llevaron donde el médico dijo, no, la niña no tiene nada. Y después cuando a las semanas nuevamente volví a recaer y me llevaron donde el médico, tenía un cuadro de meningitis bastante complicado donde podía perder mi vida. Y gracias a Dios lo logré superar con la ayuda de mi familia. Una libertad que tiene la familia. Por eso es tan importante. Y yo estoy hablando mucho en mis programas
de refundar la familia. Este COVID-19 nos ayudó mucho a ese proceso, a refundar la familia, a volver a pensar en nuestra familia, de lo importante que es nuestra familia. Mire que algunos han contado cómo se han separado o han tenido ruptura en sus relaciones y nuevamente han tenido que volver a regresar a su casa, pero lo más bonito es que los han recibido con ese amor, con esa interés. Las niñas que de pronto han sido mamás solteras, ¿cómo tienen esa capacidad de volver otra vez a su casa y son recibidas con tanta alegría? O como una mamá, como una de ustedes que me decía, mi nieta me da todo, a mi nieta, Entonces, ¡wow! Eso es una cosa maravillosa. Lo que ustedes han redactado hace parte también de ese proceso, de esa libertad que vivimos. Entonces, de los términos más frecuentes en la cotidianidad del mundo de hoy, o sea, en la parte occidental, quizás sea la libertad el más recurrente. Se utiliza en cada una de las instancias que comprometen al ser humano, al hombre. Hay libertad de prensa, hay libertad de cátedra, hay libertad de pensamiento, hay libertad. En la ciencia, sin embargo, esta aparece como un requisito fundador. Si no hubiese libertad para investigar, si no hubiese libertad para desarrollar una ciencia, no tendríamos ciencias. ¿Cómo crear atado, limitado, ignorante? Es imposible. ¿Cómo van ustedes? Si ustedes hubieran quedado en el analfabetismo, ¿hubiesen podido hacer un ejercicio como el que ¿quién soy yo? No, no lo hubieran sido capaces de hacer. Porque yo he tenido la oportunidad, cuando voy al Marceliano y cuando voy a trabajar con población vulnerable, en algún momento uno le dice a una persona, hábleme un poquito de usted, y la persona, ay, ¿yo qué le dijera, señor? No, pues yo soy una... Imagine que la pobreza a veces también hasta se ve reflejada en la forma de ser, porque las personas no encuentran, pero cuando, como qué decir de sí mismos, pero cuando una persona ha tenido una familia, un acompañamiento, ha tenido unas realizaciones, ha vivido la experiencia de su escuela, de su colegio, como muchos de ustedes lo contaron, uno tiene mucho que contar, uno tiene mucho, todas esas vivencias se convierten en un factor preponderante para contar de su vida y hablar de su propia libertad. Quienes se han comprometido en la búsqueda de una definición clara o precisa del concepto de libertad son los más destacados pensadores y filósofos. Han apelado a la división entre la libertad positiva y la libertad negativa. Hay personas, por ejemplo, también hubo un estudiante que decía, fueron muchos errores los que cometí cuando fui niña y cuando fui adolescente, pero gracias a Dios logré superarlos todos y logré entender que mi vida valía mucho para yo estarla desperdiciando de una manera tan, si se puede decir así, tan descarada. Pero gracias a Dios volví otra vez y retomé el rumbo de mi vida y aquí voy, en muy buen paso, con una ilusión de convertirme en una buena contadora pública. Uf, eso es espectacular. Es espectacular cuando un estudiante piensa de esa manera y cuando se siente orgulloso de estar en un proceso educativo como el que les ofrece Unirrento. Bueno, entonces construyendo tratados maravillosos y discusiones interesantes. Eso que ustedes hicieron en un tratado maravilloso, de responderse a sí mismo, ¿quién soy yo? Afortunadamente, que se encuentran afortunadamente no en cualquier biblioteca universitaria. Esas discusiones interesantes de pronto pueden estar en un libro. Esta semana les voy a mandar una reflexión que pues no me tienen que hacer ningún ensayo sobre ella, porque hay otras reflexiones que les coloqué. Resulta que hay un pastor cristiano que se llama Tony Vega. ¿Alguien sabe quién es Tony Vega? Le pregunto al grupo. Sí, anteriormente era un cantante de salsa. Bueno, anteriormente no, sigue siendo un cantante de salsa. Sí, pero se enfocaba más en eso, en bueno, música, salsa, pero él es un gran cuenta, influenciador, sí.
Él cuenta, en los años 90 y en el año 2000, él era un hombre exitoso. Decía que cobraba hasta $150,000 por una presentación en una noche. Y resulta que cayó en lo más oscuro de su vida, que fue la droga. Y cómo, cuando él pensó que todo estaba perdido y que nadie le iba a ayudar, ríanse, su propia esposa le dijo: tú eres el único que puede salir de esa situación. Si quiere, toma mi mano. Le ofreció la mano y yo te ayudo a salir. Y compusieron una canción que se llama Uno Mismo. Se las voy a enviar para que solamente la escuchen, y si de pronto alguno quiere hacer algún comentario en el grupo de WhatsApp, lo puede hacer. Pero es espectacular porque nos cae como anillo al dedo en relación a de quién soy yo. Uno mismo, él dice, uno mismo escoge el camino, uno mismo se enreda, uno mismo se sana, uno mismo se cura. Uno mismo es el de todo. Entonces es maravilloso. La gente del común, sin embargo, recurre al término de libertad proponiéndolo como una ley, generalmente acompañándolo de otras palabras que lo adjetivan y lo caracterizan, aunque en ocasiones lo proponen como ley, derecho a ser libres. En la Constitución política está: los colombianos somos ciudadanos libres. O más recientemente se ha utilizado el término para abogar por sistemas de compromiso bilateral o multilateral, tales como los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, a pesar de que dicen libre, no son tan libres, porque las grandes potencias son las que también imponen sus condiciones. Entonces miren que no es tan libre. Uno dirá que puede ser libre, pero no es tan libre porque ellos son los que colocan las condiciones, las grandes potencias colocan las condiciones. Entonces no es extraño encontrar como titular de prensa noticias como 10.000 presos saldrán en libertad, libertad para los presos políticos, multitudinaria marcha de la sociedad civil por la libertad de los secuestrados. Estos, entre otros, que cada vez se hacen más recurrentes, dan cuenta de otro tipo de libertad, aquella que determina que cada individuo logre desarrollar su propuesta de vida, algunas veces política, de la manera por su conciencia le indique, sin limitaciones externas o coacciones físicas. Miren, en determinados momentos, yo les conté que yo tengo una fundación que se llama Nuevo Futuro Colombia, y nos ha tocado visitar las cárceles. Y yo he encontrado personas que le hacen a uno esta reflexión: don Carlos, puede que yo haya perdido mi libertad individual, mi libertad de movilidad, pero lo más importante es que aquí, recluido, todavía tengo mi libertad de pensamiento. Y esto me ha servido a mí para ponerme a estudiar muy juicioso, y yo espero que cuando termine todo este proceso de estar detenido, sencillamente yo pueda tener un título profesional y poder demostrarme a mí sí mismo de lo que soy yo capaz, y poder de una u otra manera yo poder remediar el error que he cometido, y yo creo que lo que estoy pagando es justo. Y nunca les pregunto qué le pasó ni nada, no, nunca pregunto eso, porque sencillamente, como decía Freud, el único que puede dar respuestas a sus propios comportamientos, sea un error o sea lo que sea, es uno mismo. El único que sabe por qué actuamos de una u otra manera somos nosotros mismos. A veces somos muy amigos de opinar, de dar de pronto comentarios: ay, Julanita tan rara, ¿por qué actuara de esa manera sabiendo? Ese es problema de ella, ese es problema. Y más cuando se presentan ese tipo de situaciones, la gente es... Y por ejemplo, esa misma libertad también a veces se pierde en el seno de la familia, cuando muchas veces, y por ahí alguien me lo colocaba en una reflexión, lo que más me costó fue poder encontrar mi propia identidad, porque yo era, ¿quién me controlaba y quién me regulaba? Mi papá y mi mamá. Pues les agradezco que me hubieran controlado y me enseñaron los mejores valores, pero cuando ya llegué a mi adolescencia, me tocó demostrarles a ellos que yo ya era una persona madura y que podía actuar.
Y si me equivoqué en algún momento, si me tocó pedir perdón, pedí perdón por haberme equivocado. Pero lo más importante es que no me equivoqué de manera tal que de pronto hubiese ofendido a mi propia familia. No, fue una equivocación sencilla como la que puede cometer cualquier joven. Entonces, miren ustedes lo importante de eso. Esa libertad es una libertad que todos la tenemos y tenemos que luchar por ella y lograrla tener siempre. Esa libertad de pensamiento es la que nos permite a nosotros crecer como seres humanos. Es una libertad que nos permite a nosotros no tener ni limitaciones externas ni coacciones físicas. Ahí en el documento creo que en alguna parte está propuesta, algunas veces política, la manera, aquí está, sin limitaciones externas o coacciones físicas. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, en el actuar de la vida profesional uno a veces tiene que, mire, es que hay que hacer esto. Sí, pero ¿puedo dar mi opinión? Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, qué pena, pero es que hay que hacerlo. Pero es que, mire, de pronto puede llevar esto, a esto, a esto y a esto. Sí, pero por ahora hay que hacerlo. Y por ejemplo, anoche teníamos una discusión, y lo vamos a ver, cuando tenemos que tratar con esos compañeros de trabajo que son impulsivos, que son complicados, que uno les da una orden y a todos le colocan pero, o también uno puede volverse una persona tóxica, o también cuando tenemos esos compañeros que son tóxicos. Entonces, miren, la libertad es algo bien complejo, pero la libertad la tenemos todos y es una libertad que no la podemos dejar perder. Por ejemplo, las relaciones amorosas a veces nos coartan y nos quitan esa libertad. A mí me ha tocado, cuando una parejita se va a separar, siempre me decía Monseñor Suescun y Monseñor Tulio Duque Gutiérrez, me decían, Carlos, hay que tratar de que las parejas no se separen, que traten de pronto de conciliar o algo, de que sigan adelante. Yo muchas veces le decía, cuénteme su historia de vida. Primero los colocaba por aparte. La persona me contaba su historia de vida y luego le contaba a la otra. Y la otra me contaba su historia de vida. Y bueno, ¿y por qué se quieren separar? No, porque no nos entendemos. Y ustedes, porque si no se entienden, porque no tratan de dialogar, porque no tratan de cada uno exponer sus ideales y respetarse mutuamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que a veces, unas veces es el hombre y otras veces son las mujeres, las damas, las que tratan de imponer condiciones dentro del matrimonio. Y hoy en día, por ejemplo, se habla de que el matrimonio es una sociedad. A mí me duele mucho cuando una estudiante me colocaba, por eso tomé la decisión de quedarme sola. No, venga, pero... Y dice más adelante, a pesar de que yo sé que necesito de alguien que me diga una palabra bonita, que me cuide, que me contemple, que me mime, claro, porque eso es propio del ser humano y eso hace parte de la parte, si se puede decir así, emotiva y motivacional del ser humano. Pero el problema es que cuando se pierde la razón y cuando se pierde la confianza en esos otros seres humanos que lo acompañan a uno, es tan difícil. Uno tiene que tratar de, por ejemplo, cuando hacemos esos talleres de reflexión personal, empezamos con el amor propio para que la persona vuelva otra vez a recuperar el amor en las demás personas. Porque, y me hacían una reflexión tenaz, me decían, siempre con lo mismo, los hombres siempre son con lo mismo, logran su objetivo y siempre logran con lo mismo. Entonces, es una forma de ver su propia vida. Y prefiero, y por ahí me decía también el estudiante, prefiero seguir sola que estar mal acompañada. Entonces, la cosa se vuelve todavía más complicada. Bueno, a ver, yo sigo por aquí porque después pues hablan de mucho, pues lo voy a leer así como la carrerita. Dice, a ver, entonces no es extraño entonces encontrar como titular de prensa. Bueno, ya lo haya leído. Entonces dan cuenta de otro tipo de libertad, aquella que determina cada individuo que logre desarrollar su propuesta de vida, algunas veces política y otra de la manera de la conciencia del indique, sin limitaciones externas o coacciones físicas.
Esta es la idea que han defendido los caudillos y adalides de la independencia, de la civilidad. Se hacen guerras, revoluciones y marchas para lograr ser en conciencia. Es la idea que movió a Bolívar, a Khan, a Engel, a Mandela. La del lema del escudo nacional, libertad y orden. Siempre, vea, mire, la palabra libertad. La de las 8 menciones a la libertad del canto antioqueño. Hay una canción antioqueña que habla de esa libertad. Y en otro sentido, a quienes plantean la necesidad de invadir un país y modificar su cultura. Por ejemplo, ahora que están hablando de Venezuela, dicen que desde que llegó el régimen de Maduro se perdió la libertad de qué, de expresión, la libertad. Ustedes saben que esa libertad de prensa también se perdió allá porque él ha cerrado varios periódicos y ha cerrado varios noticieros. Pero si vamos a Colombia, aquí también hemos perdido hasta la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque se hablan muchas cosas. Y a mí me parece que es un juego sucio ese, donde un político ataca a otro, pero ya después cuando terminan las elecciones, debajo de la mesa, se saludan, se dan abrazos, se dan besitos, mejor dicho, son los mismos. Entonces, o sea, hay un juego de doble moral en todo lo que tiene que plantearse en la política colombiana. Su percepción del mundo para implantar el imperio de la libertad, la democracia y el orden. La propuesta de los regímenes totalitarios, despóticos o tiránicos no han hecho otra cosa que utilizar de manera instrumental la idea de libertad, restringiéndola en su propio beneficio, una lectura que nos sorprende, pero que no por eso deja de ser real. Surge de este planteamiento la idea de que el lugar político en el que mejor germina la libertad es en la democracia, ¿sí? Nosotros somos un país democrático. Y aquí realmente, vea, por ejemplo, yo he tenido muchachos, he tenido extranjeros que vienen y dicen, venga, don Carlos, pero Colombia es un país libre, nos habían contado que aquí la gente vivía mal y que no, aquí la gente tiene calidad de vida. Y mire que nosotros nos podemos movilizar donde queramos. Pues hay unos lugares, por ejemplo, la pesadilla que está viviendo Chocó y Cauca en este momento, donde no se puede ir, pero es por otro tipo de situaciones. En el modelo en que cada individuo se compromete consigo mismo y con la comunidad de su entorno a desarrollar sus posibilidades para garantizar que todos tengan la oportunidad de exponer sus ideas en un debate abierto y respetuoso. Debate que cobra interés en el marco de los estados contemporáneos que buscan respuestas civilizadas a las acciones de los grupos reaccionarios y terroristas. Una búsqueda que recuerda la Carta del Atlántico firmada por los expresidentes Roosevelt y Churchill, la Declaración sobre las 4 libertades, donde manifestaron los objetivos reales a combatir. Oiga pues, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad frente al miedo y la libertad frente a la necesidad. En Colombia, por ejemplo, hay libertad de culto. En Colombia dicen la Constitución que hay libertad de expresión. La libertad frente al miedo es lo que está pasando por el problema de seguridad. Pero nosotros sí tenemos miedo, porque el Estado, vemos que es un Estado indefenso y el Estado parece que no tuviera como control sobre lo que está pasando en muchos lugares del país, producto de ¿qué? Del narcotráfico. La libertad frente a la necesidad. Por ejemplo, hoy en medio de esta pandemia hubo muchos colombianos, pero bastantes colombianos, que perdieron su trabajo y que de pronto sus necesidades se han visto truncadas y muy limitadas y a duras penas pues logran sobrevivir. Pero que se haya perdido totalmente la libertad, no. Se rescata de esta idea que asume las preguntas fundamentales de la discusión sobre la libertad. ¿Libertad para hacer qué? Y libertad frente a qué. Las preguntas anteriores en el marco de la política y el desarrollo y el orden nos enfrentan a la necesidad de aclarar la diferencia entre libertad y libertinaje. La primera nos compromete en este texto y no pretende ser saldada definitivamente aquí, no podría ser así. La segunda, en cambio, el libertinaje, se presenta como una acción que posee un valor moral, cuando los actos comprometen el dilema entre lo bueno y lo malo, cuando los deseos de la persona van en contra de la acción moral. Por ejemplo, cuando una persona justifica un hecho malo, y miren, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en el derecho penal. Una persona comete un delito y a pesar de que cometió ese delito,
el juez de garantía le pregunta, ¿usted cómo se declara, culpable o inocente? Y hay personas que lo han cogido con el delito en la mano y dicen, yo soy inocente. Entonces, allí es donde viene ese compromiso de las personas en relación contra esa acción moral. Entonces, ¿por qué a veces los seres humanos pierden su libertad, pero a veces, por ejemplo, justifican? A mí me llama poderosamente la atención de eso porque yo digo que uno actúe mal no debe tener una justificación. Uno sabe que cuando está actuando mal está hiriendo y está haciéndole mal y está así actuando mal y está haciéndole mal a otras personas. Por ejemplo, lo de Garavito. A mí me decían, venga, pero es que Garavito violó más de 260 y pico de niños. Y cuando a él una vez le preguntaban que por qué él lo había hecho, decía, es que fue prácticamente como una represión a lo que a mí me hizo un tío cuando yo era niño. Pero venga, un momentico, eso no justifica que usted hubiera sido un asesino en serie. Entonces, hay personas que tratan de justificar muchas de sus acciones sencillamente porque lo vivieron. Es como una especie, en las reflexiones me preocupó por ahí 2 o 3 personas que me hablaban de eso, que eran rencorosas. El rencor que produce rabia, produce venganza. No, uno, claro, hay acciones de la vida que a uno lo van realmente a sucumbir mucho, pero uno tiene que tratar de perdonar. ¿Saben para qué? Para encontrar la paz interior. Eso es lo más importante, encontrar esa paz interior. Bueno. Y eso, perdón, profe, pero eso Sí. de sentir rencor y todo eso lo enferma a uno. Sí, Cuando claro. uno aprende a perdonar y todo, ya uno no se le van esos dolores y no sé, es algo como tan especial, por decirlo de alguna manera. Sí, Lina, eso es cierto, y eso a veces, es más, eso, una persona enceguecida por la venganza, por eso pierde su proyecto de vida. Es más, hay personas que uno, mira, a mí me ha tocado ver personas que uno las ve y uno dice, venga, ¿a usted qué le pasa? No, don Carlos, es que yo detesto todo. Bien, pero ¿por qué? Claro, ya vimos ese documento, que uno no debe mirar al pasado, y del pasado hay grandes enseñanzas, pero hay personas que vivieron un pasado tan difícil, tan duro, que no lo han podido superar. Yo, por ejemplo, cuando a un estudiante o a alguien le digo, venga, yo necesito que usted se coloque en manos de un psicólogo o se coloque en manos de un psiquiatra. Hay personas que cuando uno le dice, colóquese en manos de un psiquiatra, dice, don Carlos, es que yo no estoy loco. No, es que un psiquiatra no es para que esté loco, sino para que lo ayude a mejorar esas conductas. Porque es que si usted no mejora esas conductas, va a llegar un momento en que usted se va a encontrar en una vida sin sentido, donde usted no va a saber qué va a hacer. Miren, está comprobado que la mayoría de las personas que se suicidan es porque le perdieron el valor y el gusto a la vida. No ven otra salida. Y sabiendo que la vida es tan maravillosa. Yo he tenido pérdidas, no pérdidas, gracias a Dios, familiares, sino pérdidas económicas. Y yo he dicho, voy para adelante, hay que seguir. Y nuevamente he vuelto y me he recuperado. Y hay personas que, por ejemplo, tienen una pérdida económica o una quiebra y se entregan, Dios mío, a una desazón y a una cosa. Y lo peor, empiezan a buscar unos elementos que no son muy buenos. Por ejemplo, hay personas que se dedican al licor, a llevar una vida inauténtica. Caen en algo que es horrible, que es caer en el mundo de la depresión. El año pasado hicimos una conferencia para la universidad, nos lo hizo una fundación en la universidad, como un paso para la muerte es la depresión.
porque en la depresión la gente se deprime y pierde el sentido por todo, gusto por la vida y por todo. Y entonces tenemos que ayudarnos, tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante, pero por nada del mundo dar el brazo a torcer. Entonces, es importante de que cada uno encuentre realmente ese deseo por mirar la vida de otra manera y poder seguir adelante. Bueno, vamos a hablar aquí dice algo muy importante. Ser libre entonces plantea una paradoja, en tanto que solo puede serlo en la medida que podamos elegir. Y el objeto de elección siempre es limitado. Por lo tanto, la libertad que se alcanza está mediada por las posibilidades cognitivas del ser, o sea, de lo que yo vivo. A través de esta cátedra, o sea, la de ética, se pretende rescatar y reivindicar la necesidad de acercarse al conocimiento de manera desprevenida, en libertad para construir propuestas nuevas e interpretaciones innovadoras, mediante el uso irrestricto de los instrumentos propios de la academia. O sea, queremos que cada uno conozca muy de cerca esa libertad que ahora vamos a aquí ir avanzando, aunque yo no me voy a detener mucho en las escuelas filosóficas. Entonces dice, surge aquí la necesidad del planteamiento de interrogantes que no permiten develar lo que compromete el lema universitario. Tradicionalmente y en contravía de lo que la historia nos muestra, la universidad ha sido creadora y guardiana del conocimiento. Es un vehículo de la libertad. Ustedes aquí, a mí, por ejemplo, yo no sé si les conté, el año pasado, cuando estaba de coordinador, recuerdo que un día, un sábado, estaba yo y me llamó un señor furioso, un gerente de empresa. Venga, don Carlos, ¿y por qué a los estudiantes tienen que enseñarles legislación laboral? Y yo, ¿cómo que por qué tenemos que enseñarle? Hace parte de los pensum académicos de todas las áreas de administración en el país. Y una persona tiene que ver legislación laboral por una razón muy sencilla. Mañana o pasado mañana él llega a tener su propia empresa y él tiene que tener muy claros los fundamentos de lo que es ese derecho al trabajo y todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Ah, sí, don Carlos, no, sí, pero es que el problema es que yo aquí tengo como 3 o 4 estudiantes suyos y ya tengo problemas con ellos en la parte laboral. Y yo le dije, eso sí, ya es un problema que usted tiene que, sí, pero es que ellos ya me están haciendo exigencias en relación a los contratos. Y yo le dije, vea, si, no sé, a mí pues yo creo que usted como gerente debería de escucharlos. Y lo más importante es que cada estudiante está en la libertad de aprender y de conocer cómo se mueve el mundo. Y aquí eso no se lo puede negar. La universidad desde todo punto, todas las universidades desde todo punto, tenemos que enseñar la verdad. Y para llegar a la verdad, ahí está la libertad. Y en la libertad, ¿qué factores se determinan? La libertad de aprender a aprender, la libertad de que usted puede escudriñar y buscar, la libertad de que usted puede, la de pensamiento, y la más importante, la de opinión y crítica. Yo les decía ahora rato, hay personas que no les gusta ser criticadas, hay organizaciones que no les gusta ser criticadas, pero lastimosamente se tienen que presentar ese tipo de cosas para poder sentir de que realmente somos personas totalmente libres. Y, por ejemplo, cuando nosotros a ustedes, los estudiantes, les enseñamos todas las soluciones plurales a los problemas comunes de quiénes son, cómo sienten y piensan, con propuestas alternativas, el resultado es que ustedes se sienten bien, porque ustedes van a decir, esto que me está pasando lo aprendí dentro del proceso universitario. Entonces, en ningún momento les estamos a ustedes coartando esa libertad de aprender a aprender o esa libertad de llegar al conocimiento. Bueno, aquí el módulo sigue, entonces lo que yo les había contado, habla de las escuelas filosóficas, aquí habla, por ejemplo, de la antigüedad romana, la ética de las virtudes, nada de eso me voy a detener. El medioevo, donde habla del cristianismo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino,
hablan de Jesucristo, la modernidad, lo del contrato, nada de esto voy a ver. Sencillamente, de pronto aquí en la contemporaneidad sí voy a hablar de la ética del superhombre. Vamos a hablar de la ética marxista, pero muy por ahí, por encimita, de pronto vamos a ver unas cositas. Pero yo lo que quiero es que hablemos de estas éticas existencialistas, de lo del mundo de hoy. Cómo está compuesto el mundo de hoy, cómo debe ser mi comportamiento en relación a ese mundo de hoy. Y por ejemplo, entonces aquí viene una unidad, la ética y su impacto en el desarrollo de las distintas sociedades. Aquí viene Grecia, tampoco lo vamos a ver. Vamos a ver ejemplos como más puntuales en relación a lo que tiene que ver. Por ejemplo, aquí está el debate entre lo ético y lo moral. Hoy en día, esta es una de las situaciones más difíciles que se manejan en el mundo de hoy, porque para muchos lo que es bueno, para otros es malo, y para otros, por ejemplo, hoy los jóvenes de hoy en día, les gusta mucho jugar a ser adultos, apenas en su adolescencia, y cuando se equivocan, entonces es que yo todavía soy un niño, es que yo no estaba... Y entonces miren, por ejemplo, hoy tuvimos que hacer un replanteamiento en los sistemas judiciales, donde un muchacho de 14 años tiene que ir a un reformatorio, sencillamente para ir, ¿qué? Para ir corrigiendo esos comportamientos. Lo más triste de todo es que uno, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más mal le han hecho a la sociedad del mundo de hoy es el mundo de las drogas. Y los muchachos allí muchas veces han llegado por una mala compañía y han tocado fondo. Y ustedes no se imaginan lo que a uno le duele cuando uno va al Marceliano, cuando va a Hogares Claré y los mismos muchachos le dicen a uno: don Carlos, ayúdeme a salir de acá, yo quiero salir de acá, yo me comprometo a ser un hombre nuevo, yo quiero ser un joven, pero lo más importante, poder yo recuperar mi libertad y poder acompañar a mi familia, a mi padre, a mi madre, que han hecho tantos sacrificios por mí. Y el problema es que yo les digo, el error se cometió y el error hay que pagarlo. Y de pronto eso puede servir como, no como escarmiento, pero sí de pronto como una experiencia que a futuro la persona logre controlar un poquito ese comportamiento que lo llevó a cometer una falta. Bueno, pocos instrumentos aportan tantos elementos para tratar de desentrañar las particulares de lo ético y lo moral, del dogma y la doxa, como el mito. La literatura en general desarrolla de manera constante historias que definen los conflictos y contrasentidos que el acto compromete. Pone de manifiesto motivaciones y determinantes que dan sentido a las preguntas que intentan orientar la existencia. ¿Qué es lo que intenta orientar la existencia? Todos buscamos la felicidad, la libertad, el reconocimiento a través del otro y el cuidado de sí mismo. Miren que ahí está. Entonces, las motivaciones y procesos que determinan el discurrir de la vida, tomando como referencia un análisis de las obras de Sófocles, Edipo el Rey, es posible sentar las bases para la reflexión sobre el sentido y las posibilidades de la existencia humana. Aquí viene una historia de Edipo el Rey, es una historia larga donde pues él cuenta y muere su mamá y habla de todo también como contando quién soy yo. Entonces aquí dice, la pregunta que intenta develar quién soy yo, puesta en Edipo bajo la fórmula de quién soy hijo, ha significado para los estudiosos del mito de la primacía de la ética sobre lo moral y lo filosófico. El detonador de la tragedia fundadora de distintas estructuras individuales, psíquicas y colectivas, instituciones sociales. La tragedia sirve aquí para intentar demostrar que no fue la pregunta edípica por su origen y esencia, sino el ejercicio del peor de las faltas que podía cometer un hombre contra la Grecia clásica. Miren, yo me puse a, pues analizaba todos los trabajos que me presentaron. Hoy vivimos una realidad. A mí varias veces me han preguntado, don Carlos, ¿la vida es fácil? Yo digo, la vida no es fácil. La vida es de altibajos y la vida hay un dicho por ahí que hay que buscarle la comba al palo. Sí, hay que buscarle la comba al palo. Pero el problema hay una cosa en la vida, que uno recoge lo que siembra. Si usted es una persona que es mediática, que piensa todo lo que hace,
que no se lanza así a ciegas a retos, téngalo por seguro de que usted es una persona que va a llegar muy lejos. Pero, por ejemplo, hay seres humanos que cometen muchas locuras. Hay seres humanos que, a pesar de que muchas veces, vuelvo y les digo, muchas veces los sueños de vida pueden terminar en un bloqueo de casa. Mamá, por ejemplo, yo vi que todos son muy soñadores y casi todas, por ser de contaduría, me están hablando de que al final van a tener una empresa de asesorías contables. Eso es muy bueno, eso es soñar en grande. Pero no faltará quien le diga, ¿y para qué va a montar una empresa de asesorías contables sabiendo que hay tantas? Pero es que así como hay tantas empresas. Miren, si ustedes se dieran cuenta, ¿cuántas personas se han graduado de la universidad y estaban haciendo un proceso de auxiliar contable con una empresa y tomaron finalmente la determinación de juntarse en 2 o 3 contadoras y hoy por hoy encontraron la libertad financiera? Por ahí las tengo. Estudiantes que ya se retiraron de la universidad, se retiraron de sus trabajos. En algún momento fueron a mi oficina, don Carlos, ayúdenos un poquito como para organizar el proyecto de tener nuestra propia oficina de asesorías contables, y lo hicieron y lo organizaron, y hoy por hoy son profesionales exitosos. ¿Por qué? Y por ejemplo me decía, el principal obstáculo ha sido el miedo de mi esposo. No, mi hija, no se meta en eso, siga en su trabajito, siga ya. Don Carlos, me estaba ganando 2 millones de pesos y a veces me quedaba corta para ayudarle a mi esposo. Y ahora cuando ya me estoy ganando, se está ganando más de 10 millones de pesos. Dice ella, mi esposo me dice, ay Dios mío, ¿yo por qué pensaba de esa manera? Ahora sí te doy la razón, yo pensé, claro, porque es que a veces tenemos ese miedo propio del ser humano, de hacer las cosas, ¿no? Uno también a veces tiene que, no tanto ser atrevido, sino ir paso a paso, ir dando ese paso a paso para ir determinando qué es lo mejor para uno en la vida. Entonces, aquí, por ejemplo, nos tratan de hablar de esa tragedia de lo que fue Edipo el Rey, pero yo, por ejemplo, yo digo, no podemos comparar esa historia de Edipo el Rey con lo que cada uno de nosotros somos, porque son épocas muy diferentes. Usted no puede hablar del mundo de hoy comparando la época medieval o la época antigua, porque lo que hoy en día, el hombre de hoy en día es una cosa loca. Hoy en día es una cosa loca, porque el hombre hoy tiene no solamente toda la ciencia, sino también está velando por su propia satisfacción personal. El hombre de hoy en día ha llegado a un punto de mejoramiento tan alto que el hombre quiere lograr tener lo mejor de sí mismo. Y cuando logra encontrar lo mejor de sí mismo, arrastra no solamente a todo su entorno, su núcleo familiar, sino que también a aquella persona que lo acompaña. Entonces yo por eso no me voy a detener mucho en esta parte de la parte filosófica, porque no hay necesidad. Dentro de 8 días, entonces nos vamos a ir a las implicaciones socioculturales, cómo la ética aborda, pero sí voy a hablar de esa libertad colectiva y libertad individual, y vamos a hablar de la libertad ciudadana. Entonces, lo que sí me interesa mucho es que sigamos discerniendo en relación a todos esos valores de crecimiento personal, a lo que hemos visto. Entonces, para esta semana, miren el artículo que viene, se los voy a compartir. Ya se los voy a compartir para que me hagan la reflexión de esta semana, los que no me han mandado para que se pongan al día. Miren esto, ¿ya lo están viendo o no? ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno, ¿quién me lee el título? Léalo. La humillación, un ataque a nuestra identidad. Mire cómo queda una persona cuando es humillada. Queda desolada, triste. Y en algún momento de nuestra vida, alguien, un compañero de trabajo, alguien cercano a la familia, nos ha humillado. Siempre, oiga lo que decía Mahatma Gandhi, siempre ha sido un misterio para mí cómo puede haber hombres que se sientan honrados con la humillación de sus semejantes. Es increíble.
Y lo van a leer y van a hacer una reflexión. Son también 2 hojitas, no es más. Imagine que la humillación activa aquellas áreas cerebrales que están vinculadas al dolor. Cuánta tristeza, cuánta desolación siente uno cuando hay una humillación. Y el problema es que el sentimiento de la humillación está presente en nuestro día a día. Y ahí vuelve y aparece el espejo. La humillación es una emoción desagradable e intensa que suele perdurar en el tiempo por la profundidad de su herida. Y lo peor, ¿qué afecta a la humillación? La autoestima. Y entonces aquí dice, la clave está en conocernos, ya se conocen. Y ya hicieron el trabajo de quién soy yo, o sea, ya valoran su vida. Entonces, el día que se presente la humillación, yo sé que ustedes no se van a dejar afectar, porque ya son, miren lo que decía Nelson Mandela, aunque había sido derribado por un burro, aprendí que humillar a otra persona es hacerle sufrir un destino innecesariamente cruel. Y hay personas que gozan, hay personas que disfrutan, hay personas que son felices humillando a los demás y no saben que los que se están haciendo el daño más grave son ellos mismos. Entonces, a ver, ¿qué horas son? 7:46, nos quedan 14 minuticos para terminar nuestro encuentro tutorial. Los quiero escuchar, quiero saber qué fue lo que más les llamó la atención del documento de hoy. Si de pronto alguno quiere comentar cómo se sintió haciendo el trabajo de quién soy yo, lo puede hacer. Y si de pronto hay alguna pregunta en relación a lo que yo he explicado en el encuentro tutorial de hoy en relación a la libertad. Listo. Somos poquitos. Ah, miren, una cosa muy importante. Siempre hago este conversatorio al final, porque estos conversatorios engrandecen y nos ayudan un poquito a mejorar la autoestima y de pronto aquellos que son un poquito tímidos para hablar en público, aquí lo podemos hacer, aquí no va a pasar nada, no los vamos a corregir ni nada de eso, lo importante es que cada uno vaya logrando plasmar su forma de pensar de manera libre y también de plasmar y de decirles las ideas, lo hagan de manera libre y no estén coaccionados por algo. ¿Cómo han sentido con el documento de hoy? ¿Quién quiere? Luz Elena, Lina, Mariluz, Elena Marín, Diana, Alexis, Andrés Agudelo. ¿Quién quiere compartir algo en relación a lo que, o quiere hacer alguna pregunta a lo que hemos visto? Muy calladitos, hoy se le comieron la lengua a los ratones. No, profe, pues nos decidimos todas dos. No, profe, no, pues, la reflexión de quién soy yo, pues le saca a uno como lágrimas, usted a uno recordando como la niñez, como recordando esas personas que ya se fueron, recordando como momentos tan duros que uno pasa en la vida y que hoy en día uno está pues bien. Sí. Entonces, sí, me sacó lágrimas un poquito, pero me gustó mucho, lo hice con mucho cariño y no sé, esta clase me gusta mucho porque lo hace a uno como poner los pies sobre la tierra y decir, hombre, hay tantas cosas que tenemos que valorar, tenemos tanto, entonces, no sé, como ese amor por el prójimo, como por ese amor por uno mismo, no sé, a mí me encanta esta clase y me gusta mucho y valoro mucho como eso, porque eso se ha perdido mucho, profe. Luz Elena, es que yo lo que quiero es que ustedes lleguen fortalecidos en su vida profesional. Yo quiero que lleguen con una personalidad ya definida, que sepan realmente de dónde venimos y para dónde vamos. Y que cada uno tome conciencia de sus propios actos y que cada uno ejerzca de una manera profesional idónea, porque si ustedes se van a encontrar, miren, no crean que por ustedes estudiar contaduría pública en algún momento no van a tener que ayudar
o ser soporte para ayudarle a solucionar un problema emocional a otra persona. Yo eso les decía ahora 8 días. Pero lo más importante es que ustedes logren entender y logren llegar a una madurez emocional que les permita ser el eje no solamente de su propia vida, sino de pronto del propio entorno familiar. ¿Cuántas veces? Y esto, yo sé que ustedes lo están viviendo. A veces se presenta una dificultad y los papás siempre llegan y dicen, venga, Luz Helena, usted que es la que está haciendo carrera profesional, que es la que ya tiene una mejor visión de todo, ¿qué piensa al respecto? ¿Por qué no nos ayuda? O sea, todo el mundo cree que porque uno ya está en el proceso universitario es el que va a encontrar el punto salvavidas para muchas cosas que pasan en ese diario vivir y en ese trajín de vida que todos y cada uno de nosotros llevamos. Entonces eso es verdad, Elena. Qué bueno, muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer su comentario? Por ahí Andrés. yo. Bueno, hay dos cositas que cuando estaba mencionando el profe me dejaron muy pensativo. La primera es la pobreza. Hay personas que pueden estar inmundas, llevadas del carajo, pero tienen un valor muy agregado, que a pesar de que si puedan tener la escasez económica muy grande, conservan el valor de la sinceridad, conservan todo eso y la superación personal. Ellos pueden tener en esos momentos la necesidad, el hambre más atroz, y lo único que visualizan es salir adelante, luchar, sacar todo lo que tienen mejor de sí mismos y salir. Algunos lo logran, otros no. Hace poco estaba leyendo un artículo de un personaje africano. Él era un poco carente de riquezas y ahorita en estos momentos es uno de los grandes personas que manda inclusive cohetes al espacio. Estamos hablando de Elon Musk. Y pasar una pobreza física y pasar una riqueza se puede hacer. Lo que no podemos hacer es que de la riqueza pasemos a la pobreza espiritual, a la pobreza intelectual. No todo lo que brilla es oro, como dicen por ahí. Hay que dar, como se recibe, hay que dar. Entonces, si yo creo y yo tengo el conocimiento, pues yo también debo pasarlo, debo transmitirlo. ¿Para qué? Para que futuras personas que no tienen esa propiedad de aprender como nosotros estamos aprendiendo constantemente, pues tengan el sustento, crean en ellos mismos. Me pasa a diario acá en mi jornada laboral, personas de mucha calidad humana, pero de poco conocimiento, y yo soy la fuente de conocimiento de ellos, y el regalar eso ni me quita ni me empobrece. Eso es lo que yo quiero dejarles hoy a mis compañeros. Qué bonito. Y hay una cosa que lo dices, la pobreza, lo más importante de la pobreza, hay personas que son pobres, pero nunca pierden la dignidad y siempre van con la frente en alto y siempre quieren lo mejor y luchan y luchan y luchan y finalmente logran encontrar puerto. Entonces, uno no debe perder la cabeza, uno tiene que seguir adelante con la frente muy en alto, que puede que las cosas de momento no se den, pero tarde o temprano las cosas se tienen que dar, porque tanto uno persevera que al fin logra las cosas. Muy bien, Andrés, por esa reflexión. ¿Quién más quiere hacer reflexión del grupo? Muy bien. Todo eso hace parte del seguimiento dentro del módulo y yo les agradezco, ya quedan 7 minuticos para terminar. De verdad que me siento muy complacido porque veo un grupo muy maduro y muy echado para adelante y muy cumplidor de sus deberes académicos y muy inquietos, lo más importante, muy inquietos con los temas porque eso lo hemos podido ver. Hay un tema que vamos a ver más adelante que se llama la dignidad humana, cómo lo aborda la ética. Vamos a hablar de eso, ya Andrés lo tocó, y entonces vamos a hablar de eso, de la importancia de la dignidad humana. Bueno, ¿quién más quiere? Está cayendo un aguacero, por allá en Pereira está lloviendo también, Andrés, en Toro está lloviendo.
No, acá está haciendo un clima un poco frío, pero no está cayendo agua. Está cayendo mucha agua aquí. No se nos ha caído el sistema porque de verdad que casi siempre cuando llueve así tan duro, se cae siempre el sistema. Bueno, ¿quién más quiere dar finalmente? Quedan, ¿qué? Quedan 6 minuticos. ¿Alguno quiere hacer algún compartir? Alexis, Luz Elena, Mariluz, Diana Martínez, Diana que ha estado calladita. Diana que es, esa reflexión de Diana me gustó mucho también, la de Diana Martínez. Diana, ¿quieres hacer alguna reflexión al tema que vimos hoy? ¿O qué piensas? Profe, no, es bien interesante porque hay veces que no se toman en cuenta muchos conceptos sobre lo de la libertad. Entonces, es un tema muy interesante para que lo pone a uno como a analizar y a pensar muchas cosas. Bueno, muy bien. Y tú eres una luchadora de la vida y a seguir adelante y a romper la duda y me parece muy emocionante tus hijos ya graduados también y tú en ese reto de universidad, maravilloso. Eso me encanta, eso me parece, me tiene encantado. Luz Elena, Gracias, ¿cómo profe. va? Bueno, muy bien, Diana, gracias por ese partido. Luz Elena, cuéntame. Profe, muy bien, gracias. Bueno, profe, pues el trabajo de quién soy yo me gustó mucho porque fue como hacer una línea de tiempo hacia atrás de mi vida, de mis experiencias y de todo lo Señora. que he vivido. Pues no sé por qué no le llegó, pero pues ya revisé y sí se lo envié, profe, no sé. En mi ¿Quién soy yo? Contaba que para nadie ha sido fácil la vida, porque desde No. chiquitos nos caíamos y nos levantábamos y los papás muchas veces los juzgábamos nosotros al ver, ay, pero usted ¿por qué se cayó? Mire lo otro. Pero los papás no va creciendo y no va mirando, los papás no lo hacen como por regañarlo, sino como enviándole a uno una indirecta de que ponga más cuidado, como que una cosa o la otra, profe. Sí, me gustó mucho ese trabajo, profe, muchas gracias. No, qué bueno. Y dices una cosa que es real. A ninguno de nosotros, de los que estamos acá, que de pronto ya somos papás, no hay universidad para ser papá, no hay escuela para ser papá. Es más, cuando yo voy a los colegios a dar escuela de padres, yo les digo, no existe ningún establecimiento comercial donde nos digan hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. No, es por instinto lo que tú dices. Y las mamás, por ahí me había una estudiante que decía eso. Yo me caracterizo por ser muy regañona y por ser, no me quedo con nada, pero me da mucha risa porque pues ella misma lo reconoce, pero no es malo, es que ser regañona no, eso es de pronto cuidar el entorno. Y de pronto los niños, uno de los procesos de aprendizaje es ese, con los regaños no son como rabia, no, antes es como un llamado de atención a que la persona tiene que cuidar su vida y tiene que estar atento a todos los procesos. Entonces, cuando las mamás, por ahí hay un documento que llama La Mamá Maluca. ¿Quién nos recuerda a la mamá maluca? Esa que regañaba, esa que corregía, esa que se viene usted porque regó en la mesa, no coma con la boca llena, mire que por favor cuando estén las personas adultas hablando usted no meta la cucharada, todas esas cosas, todo eso hace parte del proceso. Y ahora cuando ustedes ya están, imagínense que ustedes ya van en la universidad, muchos no se han casado, otros apenas están comenzando su proceso de que tienen pareja y todo eso, y de pronto tienen bebés todavía, pero espere que llegue ya la familia y todo eso y realmente empiece a fundamentarse todo ese proceso, y es otra etapa de la vida. Es que lo que decía una de ustedes, son etapas que uno va viviendo y va aprendiendo, va viviendo y va aprendiendo. Pero lo más importante es llegar y preparado para ella. Y estos documentos y todo esto nos van a servir para ese proceso de aprendizaje. ¿Para cuándo? Para cuando llegue el momento y aprendamos entonces a vivir y no dejarnos afectar emocionalmente por esos momentos, si se puede decir así, malucos que se presentan. Entonces, sí, Andrés.
No, profe, hay un aportecito ahí que me dejó, me hizo sentir algo. La vida está constituida básicamente en la creación de pilares. O sea, el Sí, principal pilar desde nacimiento, desde que naces, es tu familia. así De claro. ahí empiezas a generar miles de pilares que van a hacer tu casa mucho más fuerte, mucho más Sí, sostenible. Las bases de la vida están llenas de pilares y los principales son los más fuertes, inclusive la familia. sí, y esos pilares se aprenden en la familia, vienen desde el seno de la familia y a veces se van de generación en generación. Porque cuando ustedes hablan, muchos me hablaron de los abuelos. Y cuando uno recuerda a los abuelos, bueno, los que le enseñaron a uno sus primeros valores que fundamentaron mi vida. Y para nadie eso es un misterio. Entonces, sencillamente es eso. Seguir engrandeciendo la vida, seguir teniendo documentos como estos que lo invitan a uno a la reflexión, sencillamente para que cuando venga el problema, uno lo tome de una manera muy normal, que no se vaya a dejar afectar ni emocional ni psíquicamente por eso, sino que asuman las cosas con responsabilidad como se deben de asumir, con toda entereza y como seres humanos que somos. Bueno, muchachos, entonces ya llegamos entonces al final de nuestro encuentro tutorial de hoy. Les quiero agradecer a todos por esa participación, por esa forma de expresarse, en esa forma de participar. Me gusta, me encanta y entonces nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Dentro de 8 días vamos a hacer el primer parcial, pero son 2 preguntitas abiertas, tranquilos que son de pura opinión personal. Entonces no se preocupen. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo, que Dios los bendiga y un feliz resto de semana. Feliz noche, Muchas profe. gracias, Gracias. profe. Gracias, Buenas profe. noches a todos. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Bueno, Chao, profe, gracias. hasta luego, Luz Elena. Gracias a ti. Chao, André, Diana. Chao, Chao, Jenny. chao, profe. Bueno, Diana, feliz noche. Que estés muy bien. Jenny, Carolina. Hasta Ay, luego. chao. Chao, Lina. Profe, Señora. le iba a preguntar, ¿de pronto es posible, no sé, mirar lo del retiro o así sea Apoyar el sector personal? financiero en ninguna de las anteriores Pues esperemos a ver y pues vemos a ver, hay que plantearlo, voy a ver cómo lo planteo y yo le cuento, Lina. Y que así no bolsa de valores. Porque eso sí sería muy, pues, en mi opinión, y según en todas las reflexiones que usted dijo, profesor, sería un aporte excelente para todos. Qué bueno, sí, esperemos a ver cómo se ponen las cosas y le cuento. Listo, Lina. Listo, profe. Muchísimas Bueno, gracias. Que tenga una feliz un noche. abrazo, feliz noche, que Dios la bendiga. Amén.